Bien, comenzamos con el tema de los alcanos. Ya estuvimos viendo algo en los seminarios, vimos fórmulas del etano, del propano, del butano. ¿Con qué nos encontramos cuando hablamos de alcanos? Nos encontramos con compuestos que están formados por carbono e hidrógeno unidos a simples enlaces. De esa manera, la hibridación, siendo un carbono que está unido a 4 elementos diferentes, ya sea hidrógenos, ya sea carbonos, es la hibridación que va a poseer este carbono, va a ser hibridación sp3. La geometría de los mismos en base a esto es tetraédrica. La forma de las moléculas va a tener una influencia significativa en las propiedades, en el punto de ebullición, punto de fusión, en la polaridad que pudieran tener. Así que bueno, de alguna manera vamos a encontrarnos con que los enlaces carbono-carbono, ¿sí?, pueden girar sobre sí mismos y de esta manera vamos a encontrar lo que comúnmente llamamos conformeros. Una forma sencilla para describir cómo se forman esos conformeros y qué energía tienen entre sí comparativamente es lo que llamamos proyecciones de Newman. Vemos rápidamente, para recordar lo que vimos ya en el seminario, cómo podemos escribir a nuestro metano, carbono, hidrógeno 4, etano, carbono 2, hidrógeno 6, propano, carbono 3, hidrógeno 8, y butano, carbono 4, hidrógeno 10. Vemos el enlace que hay entre cada enlace, por ejemplo, para el metano, carbono, hidrógeno, carbono, de 109,5 grados, y de esa manera podemos ir reemplazando un enlace carbono-hidrógeno por un enlace carbono-carbono para generar el etano y así sucesivamente para las restantes moléculas. Seguimos viendo ejemplos de alcanos, por ejemplo el pentano con 5 carbonos, algo que vamos a llamar el isopentano, ¿sí?, que tiene esta estructura que podemos ver: carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3, y después una cadena. Esa estructura es lo que le va a dar generalmente el nombre iso a todos los alcanos. Los que tengan este esqueleto, esta pequeña cruz inicial, más la cadena carbonada, tiene 1, 2, 3, 4, 5, va a llevar el nombre iso y el número de carbonos que lo componen. Si tuviera un carbono 6 se llamaría isohexano, otro carbono más, isoheptano, y así sucesivamente, ¿sí? Con 3 carbonos, si tuviera nada más que este carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 3 no estuviera, tendríamos el isopropano, ¿sí?, o más adelante isopropilo si tenemos un radical. Acá vamos a tener lo que llamamos el 2,2-dimetilpropano, ¿sí?, o lo que podemos llegar a llamar neopentano. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pero la forma ya de cruz entera, ¿sí? Si acá hubiese un carbono más, podríamos llamarlo neohexano y así sucesivamente. De ahí tenemos al hexano, isohexano. Vamos a ver que en color rosa vemos el nombre que llamamos común y el nombre sistemático por reglas de IUPAC. En este caso coinciden, en este caso no. El isohexano, ¿sí?, que tenemos acá, no lo había visto, el isohexano con un carbono más que el isopentano que teníamos acá arriba, se llama a través de reglas de IUPAC como 2-metilpentano. Tenemos una cadena de 5 carbonos que llamamos cadena principal, un metilo en el carbono 2 de esa cadena. Ya vimos el otro día algo en el seminario. Y de esa manera vamos a tener el 2-metilpentano. De esta manera, acá tenemos una cadena más larga de 1, 2, 3, 4 carbonos. El 2, 2, guión, entre el 2 y 2, coma, se pone guión después, dimetilbutano. Así, que sería una cadena de 5 carbonos. El derivado entonces padre podríamos llamarlo, se llamaría pentano, y en 3 tenemos un metilo. Ya sea que ingresemos por este carbono de la izquierda o por este carbono de la derecha, siempre vamos a contar el carbono 3, así que acá no hay prioridades, ¿sí? En este que seguimos acá, cadena de 1, 2, 3, 4,
butano sería nuestro compuesto padre, y los 2 metilos que están en las posiciones 2 y 3. 2,3-dimetilbutano. Estos guiones y estas comas que vemos acá son de alguna manera imprescindibles para una buena denominación a través de las reglas de IUPAC. ¿Qué vemos acá? Algunos compuestos similares, ¿sí?, pero escritos en lo que llamamos fórmulas de líneas y ángulos. No vamos a tener en esta forma de escribir la molécula, no vamos a dibujar a los hidrógenos. Solamente vamos a dibujar el esqueleto carbonado, cómo estaría el esqueleto carbonado de acuerdo a los ángulos que pueden tener en el plano, y vamos a tener por encima y por debajo de nuestro plano los hidrógenos que corresponderían a cada carbono, hidrógeno 3 en este caso, carbono, hidrógeno 2. Esos hidrógenos no están dibujados en lo que llamamos formas de líneas y ángulos. Solo nuestro esqueleto carbonado y alguna función, si tuviéramos un cloro, un OH, eso sí se dibuja. Por ejemplo, hexano 1, 2, 3, 4, 5, 6, el carbono 1 del lado derecho, dado que nuestro sustituyente, el metilo, está del lado más cercano al lado derecho, en la posición con menor numeración, que es el número 2. Tenemos acá, por ejemplo, algo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el nonano. Este nonano tiene varios sustituyentes, un metilo, otro metilo y este que es un etilo. ¿Dónde está el primer sustituyente con menor ubicación en la molécula, lo que llamamos locación? El primer sustituyente es el metilo, con lo cual el primer carbono es el del lado izquierdo en este caso. El segundo sustituyente está en el lado 3. Si hubiéramos empezado a numerar de este lado de la cadena, tendríamos 1, 2, 3, 4. Nuestro primer sustituyente estaría del lado en el carbono número 4. Así que empezamos a numerar de este lado 1, 2 metil, 3 metil. Entonces vamos a tener el 2,3-dimetil nonano. ¿Por qué va primero el etil, que está en la numeración 6? Porque los sustituyentes van a ir numerados de acuerdo a al nombre alfabético. Entonces, el di, cuando tenemos dimetil, trimetil, tetrametil, esos no van a considerarse dentro del nombre que yo me fijo para su número alfabético, o sea, su regla alfabética. O sea que tenemos primero la E de etil y después la M de metil, con lo cual lo primero que nombramos no tiene nada que ver con el número en el que cae ese sustituyente. Lo primero que nombramos es el etil. El etil está en la posición 6, 6-etil-2,3-dimetil nonano. Bien, tenemos en esta filmina algunos ejemplos de compuestos cíclicos, lo que vamos a llamar el ciclo propano con 3 carbonos, ciclo butano, ciclo pentano con 5 y ciclo hexano con 6. Como podemos ver en lo que llamamos estructuras condensadas y también en lo que llamamos estructuras de ángulos y líneas, ¿sí? Vemos acá no hay dibujado ninguno de todos los hidrógenos. Acá por ahí se entiende un poco más cómo era lo que llamábamos recién. Ninguno de todos los hidrógenos del ciclo pentano, solo vamos a ver el ciclo y en este caso el ciclo hexano. Cuando tenemos a los cicloalcanos con un sustituyente, por ejemplo el metilo, lo vamos a llamar tal cual como se nombra, metilciclopentano. Acá no va a ir ningún guión. Cuando hay más de un sustituyente sí va un guión. Pero cuando solo va un sustituyente se nombra el sustituyente y a continuación lo que llamamos nuestro esqueleto o compuesto padre. Por ejemplo, etilciclohexano. Cuando hay más de un sustituyente, estos se van a numerar de acuerdo también a reglas que hemos visto antes, ¿sí? Si hay alguna facilidad para numerarlos primero a uno que a otro, en cuanto a cómo estarían en el esqueleto, o vamos a ver más adelante que puede haber una variación, van a ser numerados como 1, 2,
si no hay ninguna variación, o sea, si yo podría darle el 1 a este y el 1 a este, el metilo por orden alfabético va a llevar la numeración 1 y el propilo, como en este caso, la numeración 2. En este caso, por ejemplo, tenemos el 1,3-dimetilciclohexano. Vemos en esta tabla, por ejemplo, las propiedades que tienen los primeros 10 alcanos, los que vimos el otro día en el seminario: metano, etano, propano, butano. Todos ellos van a tener esta fórmula, con esta estructura condensada, y al lado tenemos puntos de ebullición, puntos de fusión y la densidad. Como vemos en todos, la densidad es menor a 1. En cuanto al punto de ebullición, es menor a 0 hasta llegar al quinto carbono, que es el pentano, que ya es un compuesto con 36 grados, o sea, con un día de bastante calor, el pentano es un compuesto muy inflamable. De ahí el hexano, que sigue siendo un compuesto muy inflamable, el heptano ya un poco más, el octano va aumentando. Vemos que ya con 10 carbonos el hecho de el número de carbonos, su peso molecular, influye mucho en ese punto de ebullición. En el punto de fusión va a pasar lo mismo, en la mayoría de todos los casos es menor a 0. Ya por encima de esto vamos a empezar a tener, por encima de 10 carbonos podemos tener más de 0 en cuanto al punto de fusión. Bueno, ¿qué son las conformaciones de los alcanos? Los alcanos tienen la posibilidad de hacer un giro entre un enlace carbono-carbono, de manera que la disposición de los tres átomos que están unidos a ese carbono, por ejemplo el carbono de la izquierda, cambie respecto a los carbonos que están, al carbono que está en la derecha. ¿Cómo se hace esto? Con un giro que va a ir variando, puede ser de 60 grados, pero en principio hay infinitos giros desde que un carbono empieza a girar sobre el otro. Vamos a llamar confórmeros a de una foto específica, como si uno pudiera fotografiar un momento determinado en el cual tengo un carbono, en este caso un metilo, respecto a la ubicación de los hidrógenos del otro metilo. ¿Qué es lo que hago? Voy a hacer lo que vamos a llamar una proyección de Newman, que me va a permitir hacer que yo pueda ver a mi molécula en el espacio, pero como si le estuviera sacando una foto y aplastándola en una hoja. De esa manera, en un ejemplo de una proyección de Newman, vamos a ver ahora en la filmina siguiente, vamos a ver cómo se realizan estas proyecciones. Vamos a tener el ejemplo de una proyección de Newman para un conformero escalonado y una proyección de Newman para un conformero eclipsado. Luego de un giro de 60 grados de los átomos de hidrógeno que están detrás, los que vemos en línea más clarita, el que vamos a dejar fijo va a ser el carbono de adelante, este que tiene la línea más oscura, va a rotar el metilo que está detrás, ¿sí? Que vendría a ser en la figura este que está acá, ¿sí? Este va a rotar y se va a superponer cada enlace carbono-hidrógeno con la misma disposición que tienen los de adelante. Como ya venimos hablando, estas llamadas proyecciones de Newman se emplean para representar en un papel o en una hoja los arreglos que tenemos en 3 dimensiones de átomos resultantes con la rotación respecto a un enlace carbono-carbono o un enlace, en este caso S o sigma. Vemos que en las proyecciones de Newman vamos a ver que el carbono delantero se representa por medio de un punto en el que vemos dibujados los 3 enlaces, y el carbono trasero se representa por medio de un círculo. Las 3 líneas que parten de ese círculo van a ser los carbonos o hidrógenos a los que está unido ese carbono. Bueno, vemos en la figura la rotación frente a lo que estamos llamando ese enlace sigma, ¿sí? Entre un metilo y el otro metilo de un etano, en un giro en este caso de 60 grados, de manera de pasar de una conformación
eclipsada. Vemos acá que este hidrógeno tiene la misma posición en el espacio que este hidrógeno, ¿sí? Este otro hidrógeno en cuña también está en cuña para el otro carbono, y este otro hidrógeno en cuña rayadita o punteada también tiene la misma posición. Esta sería nuestra conformación eclipsada, la que vimos anteriormente cuando vemos los enlaces uno detrás de otro, ¿sí? Al hacer un giro de 60 grados, en el medio hay muchísimos giros hasta que llegamos a la alternada, como es en este caso, ¿sí? Donde vamos a ver los 3 átomos de carbono y los otros 3 átomos de hidrógeno unidos al carbono y los otros 3 átomos de hidrógeno unidos al otro carbono de atrás. Bien, vemos que los dos enlaces carbono-hidrógeno se acercan mucho entre sí en una conformación eclipsada. De esta manera, ¿qué va a pasar? Los electrones que están en la unión carbono-hidrógeno van a tener una repulsión respecto a estar más cerca de los electrones de la unión carbono-hidrógeno del metilo de atrás. De esa manera presentan lo que se llama un efecto de tensión torsional. ¿Sí? Va a haber una repulsión que va a hacer que estos dos hidrógenos entre sí no puedan ser, estos dos hidrógenos, perdón, se los estoy remarcando ahora, no puedan estar cerca sin tener una energía, digamos, potencial, que va a ser mayor que la que va a presentar un conformero escalonado, donde los enlaces carbono-hidrógeno, o sea, los electrones de este enlace y los electrones de estos enlaces van a estar lo más alejados posibles. De esta manera tenemos distintos conformeros y entre ellos va a haber una estabilidad mayor o menor de acuerdo a cómo sea la tensión torsional que presentan estos conformes. Vemos acá un diagrama de energía potencial o energía torsional versus el grado de rotación desde que empezamos a 0 grados, llamaríamos, hasta dar una vuelta completa, cuando nuestra figura pasa a ser idéntica a la figura de la que partimos. Pueden ver diagramas en libros en los cuales se puede empezar de otra figura, por ejemplo de esta. O sea, no importa qué figuras vean al comienzo, lo que sí va a variar va a ser la energía. Cada una de estos conformeros tiene una energía. Los conformeros, en este caso eclipsados, tienen una energía mayor, aproximadamente unos 3 kilocalorías por mol, ¿sí? Y de esa manera son 3 kilocalorías por mol menos estables que lo que podríamos llamar un conformero alternado. De esa manera, si uno hiciera el gráfico a distintos ángulos de rotación, va a ir construyendo esta curva que, como podemos ver, para el caso del etano, tiene la misma energía para conformeros escalonados o alternados y conformeros eclipsados, ¿sí? Vemos que siempre por ejemplo, este conformero es idéntico a este que vemos acá, porque son todos hidrógenos. Este conformero que tenemos acá es idéntico al que tenemos acá, acá y acá. A medida que reemplacemos en moléculas más complicadas esos hidrógenos por esqueletos carbonados y ya no sea la misma la disposición de átomos, estos niveles de energía pueden ir variando. Por ejemplo, tenemos a nuestro butano. En el butano vamos a ver cómo van a ser los conformeros, cómo van a ser las proyecciones de Newman cuando las establecemos, por ejemplo, entre el carbono 2 y 3. Las podríamos hacer entre el 3 y 4, pero en general es más visible entre el carbono 2 y 3. ¿Por qué? Porque si yo hago la proyección entre el carbono 2 y 3, me voy a encontrar con que este carbono va a estar unido a 2 hidrógenos y a un grupo metilo. Este carbono 2 va a estar unido a 2 hidrógenos y este grupo metilo. De esa manera vamos a ver que el diagrama ya va a ser diferente al que vimos en un etano, porque en un etano este enlace, esto era un hidrógeno y ahora es un metilo. Entonces, esa repulsión que podemos llegar a ver entre los hidrógenos de este hidrógeno que está acá y este metilo que está acá unido, o estos que están acá, van a hacer una diferencia en ese diagrama que solemos
hacer. Vemos acá abajo cómo serían las conformaciones. Después vamos a hacer una en el seminario para el butano, precisamente, las conformaciones que iríamos a ver. Este confórmero tendría delante los dos hidrógenos, que son aquellos que no muestran nada en un diagrama de este tipo, y el metilo que tenemos abajo. Podemos dibujar esos hidrógenos en nuestros confórmeros si queremos, pero bueno, en este caso no están dibujados. Entonces, ¿qué tenemos acá adelante? Un metilo abajo, a la izquierda un hidrógeno, a la derecha otro hidrógeno. En el carbono de atrás, o sea, en este círculo, van a salir los enlaces para el carbono de atrás. Tenemos los dos hidrógenos a derecha e izquierda y el metilo arriba. Entonces, esta sería una conformación alternada con una muy baja energía. ¿Por qué? Porque nuestros metilos están lo más alejados posible. Entonces, de todas las que vamos a ver, de estas 5 confórmeros que vemos acá, estas 5 proyecciones de Newman, vamos a ver que esta es la de menor energía y vamos a ver por qué. A ver, busquemos otra conformación alternada, o sea, hagamos 60 grados, vamos a una eclipsada, ¿sí? De esa manera, ¿qué es lo que estamos rotando acá en este esquema en particular? Estamos rotando el enlace de adelante. Uno puede rotar el carbono de adelante o puede rotar el carbono de atrás. En este caso estamos rotando el metilo hacia la izquierda, ¿sí? Este hidrógeno va a superponerse con el metilo y este hidrógeno va a superponerse con este hidrógeno. Y así pasamos a la conformación eclipsada, la primera. ¿Qué tenemos acá eclipsados? Hidrógeno de atrás y metilo de adelante, hidrógeno de atrás y metilo de adelante, hidrógeno de atrás, metilo de atrás e hidrógeno de adelante, y acá los dos hidrógenos eclipsados. Y así seguimos haciendo una rotación hasta llegar a la otra alternada. Este metilo va a rotar y va a estar acá, este hidrógeno va a rotar y va a estar acá, y este hidrógeno va a rotar y va a estar acá. Vemos que esta alternada, por eso abajo tienen distintos nombres, es diferente a la primera que yo vi. ¿Por qué? Porque ahora no son todos los átomos iguales. Entonces, lo que está rotando ahora respecto del otro es un metilo y quedan en diferentes posiciones. Entonces, ¿qué veo automáticamente si voy a mirar su energía? La energía de este confórmero es un poquito mayor que la energía de este confórmero. O sea, este es un poco menos estable que el primer confórmero que vamos a denominar anti. ¿Por qué anti? Porque los dos grupos de átomos más voluminosos están en posición anti uno respecto al otro, mientras que acá están en posición oblicua uno respecto al otro. Están en posición oblicua y si yo me pongo a analizar qué es esa C y esos 3 H que yo veo ahí, son átomos con enlaces y con electrones. Esos electrones, esas nubes electrónicas, esto es un carbono unido a 3 hidrógenos. Cada unión implica un par de electrones y acá atrás pasa lo mismo. Voy a tener una acumulación de electrones bastante importante. Entonces, es por eso que respecto a este, que tiene los dos grupos metilos en posiciones opuestas o anti, este es más estable que este. ¿Sí? Bien, ¿qué seguimos haciendo? Rotamos el metilo hacia acá y de ahí todos los átomos. ¿Y qué vemos en esta posición eclipsada, respecto a esta otra posición eclipsada que nos había quedado al inicio? Que esta tiene una cantidad de energía altísima. Es una de las posiciones más, de alguna manera, los confórmeros más inestables. ¿A qué se debe esto? A que yo en este confórmero eclipsado que obtuve acá, obtengo uno que tiene los dos metilos que están superpuestos hacia uno detrás de otro, y de esa manera la repulsión que tiene torsional es altísima para este confórmero. Si vamos a ver cómo había quedado el primer confórmero que teníamos acá, de carácter eclipsado, vemos que al haber rotado el metilo hacia acá, el hidrógeno hacia acá y el hidrógeno hacia acá, nos habían quedado eclipsados, en este caso, un metilo adelante y detrás en el carbono de al lado, en el carbono, 3, tenía un enlace carbono-hidrógeno. Acá pasa lo mismo, un enlace carbono metilo atrás, y
un enlace carbono-hidrógeno adelante. En cualquiera de los dos lados hay un metilo superpuesto a un hidrógeno. Entonces, respecto a estos dos alternados, es mucho más inestable, casi 3 kilocalorías y medio de diferencia de energía. Pero respecto al otro eclipsado vemos que hay una diferencia bastante grande. De ahí hacemos un nuevo giro, el metilo pasa a una posición oblicua, todo lo de atrás queda igual y pasamos de nuevo a tener algo que, si comparamos con el alternado anterior, vemos que son diferentes, solo que ¿qué yo hago con qué puedo hacer con esto? Puedo tomar la molécula como si la tomara y la giro hacia la izquierda. Imagínense estar tomándola del carbono de adelante, tenerla toda fija en esta posición, como si no la pudiera mover, y hago un giro con la mano hacia la izquierda de toda la molécula. Estos dos metilos que acá están hacia la derecha pasan hacia la izquierda. Entonces, como podemos ver, son idénticos entre sí, tienen la misma energía entre sí. Y de esta manera podemos ir haciendo el diagrama de energía potencial versus ángulo de rotación y obtener los distintos diagramas de energía para los distintos conformes de acuerdo a la molécula que tengamos. Bien, veamos qué pasa cuando nuestros compuestos son cíclicos, por ejemplo, en este caso el ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, 5 carbonos, ciclohexano. Hace ya muchos años, Adolf von Baeyer, en el año 1885, propuso que todos los compuestos cíclicos eran planos. Entonces, de esa manera los dibujaba como planos. Él creía que las moléculas eran planas, los dibujaba como planos y de esa manera le calculaba el ángulo, en este caso 60, en el caso del ciclobutano 90. Para el ciclopentano hizo un cálculo de 108 y para el ciclohexano 120 grados. De esa manera él tomó algo que llamó tensión angular. Él decía que había una estabilidad. Esa estabilidad estaba dada en el ciclopentano, donde el ángulo de hibridación más cercano al del carbono sp3 se daba en este compuesto que era 108 grados. A medida que uno se alejara de estos 109 grados, 5, que era el tetraédrico, iba a haber una inestabilidad, una tensión, y iba a hacer que el anillo fuera más inestable. Donde obviamente el más inestable de todos era el ciclopropano con 60 grados, el ciclobutano con 90. Acá también teníamos una diferencia muy grande. Pero bueno, la teoría de Baeyer en realidad tuvo un traspié con los años cuando luego de poder realizarse análisis de difracción de rayos X de compuestos cíclicos, se encontró con que estos compuestos no eran planos, sino que tenían la forma, distintas formas a medida que iban pasando. El único plano sí, era el ciclopropano. No hay manera de unir tres enlaces que no sea construyendo un plano, pero ya el ciclobutano no, el ciclopentano no, y en el ciclohexano vamos a ver más adelante que se nos va a dar casi el ángulo de 109,5 debido a la disposición de los átomos en el espacio. Bien, viendo rápidamente a los compuestos en el espacio, podemos ver primero el ciclopropano y vamos a ver que los ángulos, o sea, el ciclopropano presenta una tensión anular importante, debido a que los orbitales acá deberían ser sp3 y en este caso, al ser sp3, no tienen una perfecta superposición entre ellos. Se forma lo que llamaríamos un enlace tipo banana, ¿sí? Que tiene una cierta curvatura. La disposición no es perfecta, la superposición no es perfecta, y de esta manera estos enlaces son más fáciles de romper que un enlace carbono-carbono común en un compuesto que no presenta este problema. Entonces, de esa manera, por ejemplo, el ciclopropano es uno de los alcanos más reactivos que podemos encontrar, ¿sí? Es mucho más reactivo que el propano lineal. De ahí vamos al ciclobutano y ciclopentano. En este caso vemos en la filmina siguiente el ciclobutano y
Bueno, vemos en la imagen del ciclobutano que forman un ángulo de enlace carbono-carbono de 88 grados. Después estos enlaces, cada uno de estos carbonos, si los vemos así, veríamos que con cada uno de los hidrógenos y los enlaces entre sí formarían un tetraedro, pero en este caso el tetraedro es bastante irregular porque tiene unos grados menos que los 109. Está bastante disminuido y en el caso del enlace hidrógeno-carbono-hidrógeno bastante aumentado. En el caso del ciclopentano, este formaría en el espacio, tendría la forma de lo que podría ser un sobre, ¿sí? Un sobre cuadrado con la solapa del sobre. Y en este caso, si los vemos un poco en el espacio, veríamos que sus ángulos están bastante aproximados, si pudiéramos medirlos, a lo que normalmente vemos. Ya para el ciclo hexano, en el ciclo hexano ya hay una disposición especial bastante importante que permite que los ángulos sean próximos a los 109 grados, pero ya deja de ser plano para transformarse en algo plegado, ¿sí? Vamos a ver en otras figuras, acá está bastante chiquita, que tenemos una especie de haber dejado esta parte del plano donde están los dos átomos de atrás y los dos átomos de adelante, hicimos un pliegue hacia abajo de este carbono y hacia arriba de este carbono para dar lo que vamos a denominar una estructura de silla, porque tiene la forma de una silla que podría plegarse. Bueno, vemos la silla que vimos en la diapositiva anterior y podemos ver que esto puede seguir plegándose, o sea, esta punta puede de alguna manera volver hacia arriba para generar una especie de ciclo pentano con una punta hacia arriba, ciclo 1, 2, 3, 4, sí, con una punta hacia arriba. De ahí pasar a lo que llamamos un bote retorcido y por último esta punta subir hacia arriba para generar lo que llamamos la posición bote. De todas estas que estamos viendo, la posición bote y la posición silla son las dos conformaciones, porque siguen siendo conformaciones como las que vimos para un butano, para un etano, pero solo que están en el espacio. Las dos conformaciones más importantes. Vemos que hay un equilibrio de todas estas se están transformando continuamente, al igual que cuando tenemos una conformación alternada y eclipsada en un alcano lineal, acá también tenemos un equilibrio. Esta va a ser la conformación más estable, la conformación silla. Vemos en este caso un diagrama de energía versus ángulo de rotación, pero en este caso de rotaciones más complicadas. Empezando por lo que sería nuestra silla. Acá la tenemos dibujada que por ahí se puede ver mejor y entender mejor cómo es en el espacio. Esa semisilla pasa a un máximo de energía, ¿sí? Que es cuando este enlace carbono-carbono pasa a estar en el mismo plano. De ahí pasamos al bote retorcido, al bote, que sería de alta energía pero menor a la que puede ser la semisilla, ¿sí? Y de ahí volvemos a la silla, pero como podemos ver acá tenemos una rotación de esa silla. Hay un intercambio, este pico que estaba para abajo está para arriba y este que está para arriba ahora está para abajo. Les dejo aquí otro diagrama que encontré en la literatura donde ven los valores ya definidos de cada cantidad de energía mayor o menor que tiene la silla, como pueden ver, versus la semisilla, unas 11 kilocalorías. Mientras que el bote retorcido, ya llegado al bote, tenemos 7,1 kilocalorías, entre las 5,5 y la 1,6. Bien, dado un ciclo hexano, lo que vamos a ver ahora que llamamos dentro de nuestro ciclo hexano sustituyentes axiales y ecuatoriales. Vemos en nuestra silla, que es el modelo que más vamos a emplear porque es el más estable, así que es el que mejor puede ser estudiado, y vamos a ver que cuando llega a cada pico tiene, si el pico está hacia arriba, un hidrógeno hacia arriba.
Si el pico está para abajo, debería tener un hidrógeno acá dibujado que no lo está hacia abajo. ¿Qué podemos ver? Si vemos en este enlace de este pico para arriba, vemos el hidrógeno y podemos imaginarnos como si esto fuera un tetraedro regular. Entre este hidrógeno, este enlace carbono-hidrógeno y estos enlaces carbono-carbono y carbono-carbono, podríamos imaginarnos que son los ejes de un tetraedro regular. Es una manera en la cual uno a veces se puede ayudar para dibujarlo, porque a veces el mayor problema es cómo dibujar los hidrógenos que llamamos axiales y los hidrógenos que vamos a denominar ahora ecuatoriales. Si el hidrógeno estuviera en esta posición, de hecho está, pero no está dibujado, a este hidrógeno que está en esta posición lo llamamos hidrógeno ecuatorial, ¿sí? En este caso, cuando el anillo empieza a rotar, vemos que este hidrógeno que estaba en posición axial pasa a una posición que ahora va a ser finalmente, luego de pasar por la posición bote, cuando este ciclo hexano se invierte y este ciclo pasa hacia abajo, este hidrógeno que estaba acá marcado como axial se invierte a ecuatorial. De esa manera en cada anillo vamos a tener 6 hidrógenos, porque el ciclo hexano tiene 6 carbonos y 12 hidrógenos. Cada carbono tiene un hidrógeno axial, uno ecuatorial, uno axial, uno ecuatorial. Este que está apuntando hacia abajo va a tener un hidrógeno axial hacia abajo y uno ecuatorial hacia atrás del anillo. Y así cada carbono tiene un hidrógeno axial y uno ecuatorial. Bueno, vemos acá en estas figuras donde tenemos el vértice hacia arriba y el paso al vértice hacia abajo, ¿sí? En ese equilibrio que hay entre las dos conformaciones. Vemos para que observen bien, entre los hidrógenos que están en la posición axial, en colores rojos, 3 hacia arriba, 3 hacia abajo, y todos los hidrógenos ecuatoriales formando una especie de corona, ¿sí? Que envuelve a todo nuestro ciclo hexano. Cuando hacemos el giro, este eje, este carbono gira hacia abajo, y vamos a ver cómo este que estaba en posición ecuatorial, en posición axial, pasa a la posición ecuatorial. Así sucesivamente, el que estaba como verde pasa como axial y así sucesivamente. Les dejo esta imagen para que puedan verlo un poquitito. Bien, ¿qué pasa ahora cuando tenemos un sustituyente en vez de un hidrógeno? Como es en este caso un metilo, para dar lo que tendríamos como el metil ciclohexano. Como no hay otros sustituyentes, el carbono del metilo está unido a lo que llamamos nuestro carbono 1. El 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 podríamos haberlos numerado de la misma manera: 1, 2, el que acá numeramos como 6, 3, 4, 5 y 6. No importa. Bien, este metilo que está reemplazando al hidrógeno está en este momento en posición axial. Si yo hago el cambio que hice en la diapositiva anterior, bajo este enlace y subo este hacia arriba, me queda la silla de esta manera. Vamos a ver que el compuesto cambia y que esta flecha que tenemos acá de equilibrio tiene un desplazamiento más largo hacia la derecha que hacia la izquierda. Eso me está implicando que esto va a girar de esta manera, porque de esta manera va a tener menor energía. O sea, el metilo va a tener una forma en la que va a interaccionar menos con el resto de los sustituyentes y va a hacer que ese metil ciclohexano sea más estable. ¿Por qué acá es inestable? Yo puedo pensar, y acá apunta hacia arriba, esto no me va a interaccionar con nada. Me va a interaccionar con los hidrógenos que están en las posiciones axiales. Mientras que cuando el metilo está en una posición ecuatorial, está alejado de la mayoría de los hidrógenos más cercanos. ¿Sí? Si bien acá este parece estar cercano, las distancias en el espacio real muestran una mayor separación entre este hidrógeno y este hidrógeno que cuando está con el sustituyente en posición axial. Entonces, a esto que llamamos repulsión
1,3 porque está en el carbono 1, en el carbono 3 y en el carbono 5. ¿Sí? Sería cada 3 carbonos vamos a tener la repulsión con los hidrógenos que están axiales. Que estos también tienen sus hidrógenos ecuatoriales, solo que no van a interaccionar en este caso. De la misma manera, acá los hidrógenos ecuatoriales van a apuntar. Después yo voy a ver si les consigo algún modelo o les enseño a hacerse algún modelito para que lo vean más fácil, pero por ahora me lo van a tener que creer porque no se ve muy bien. Este hidrógeno que está de forma ecuatorial no tiene repulsión con el metilo que está en la posición ecuatorial. Visto el número, ¿cuál es la diferencia de energía entre estas dos conformaciones? No llega a unas 6 kilocalorías por mol, algo que comparado con energías de otras cosas parece ser pequeña. Pero de esta manera, visto en números, esto implicaría que una en 10.000 moléculas tiene el grupo terbutilo en posición axial en un momento dado. Siempre va a tener mayor tendencia a encontrarse en el caso en el que ya sea un grupo, en este caso terbutilo, ¿sí? Es un carbono unido a 3 metilos. Cuanto más grande es ese grupo que está en la posición ecuatorial o axial, más favorecida está el equilibrio hacia la derecha, o sea, en este caso, hacia la posición más favorecida.